Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nuestros amados hermanos del Señor y de todos nuestros amigos en diferentes lugares de la tierra. Hay regocijo, mucha alegría en mi corazón el poder compartir con todos los hermanos y hermanas y con todos los lectores de este sagrado libro conocido como la Biblia en términos populares, las Sagradas Escrituras en términos oficiales. Y en esta ocasión deseo compartir un poco acerca de lo que es la salvación, tema muy conocido en diferentes lugares y por muchos hermanos, a los cuales les deseo toda clase de bendición a aquellos que predican la salvación en los medios que tengan a su alcance, pero en realidad ahora sabiendo que nuestro Salvador es Jesús de Nazaret, también a un lado de esta gran verdad aparece otra, que es la condenación. Y en esta ocasión quiero compartir con todos los hermanos y amigos, en realidad, ¿qué es la condenación? Sabemos bien que la salvación es un regalo de Dios al cual se le llama por gracia sois salvos. De esta manera es conocida por todos los hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo. Pero también es necesario entender a la luz de la Escritura qué es la condenación. Palabra que se menciona y algunas veces nos han hecho esa pregunta: ¿qué es la condenación y de qué soy salvo? Entonces quiero tomar como base fundamental la palabra del Señor. En este caso, dirigirme en Juan, apóstol, capítulo 3. Leyendo desde el versículo 17 en adelante, pero me quedaría incompleto si no leo el 16, así que voy a leer el 16, 17 y llegar hasta el 21 para que de esta manera mostrar qué es la condenación, a manera de que el oyente, nuestro hermano y amigo, conozca en realidad en esta salvación que se le pudiera llamar salvación temporal mientras vivimos y estamos en este cuerpo de carne. Voy a darle lectura al 16 y 17 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estas palabras de alto contenido y una sabiduría única, podemos darnos cuenta que se enfoca el apóstol Juan al Hijo de Dios, a manera que todo aquel que en él cree, no dice crea, tenga vida eterna. En esta promesa gloriosa conocida aquí en el versículo 16, nos gozamos cuando podemos darnos cuenta que se está hablando de alguien único, alguien especial, en este caso el unigénito, una palabra dada solamente a Jesús como único en su género. Esto nos llena de mucha felicidad y alegría al saber que no existe uno igual a Jesús en ningún lugar del planeta Tierra y jamás ha nacido alguien con tan gran elevado reconocimiento de ser unigénito, único Hijo de Dios. Y en la forma como nos lo enseña la Escritura, es maravilloso darnos cuenta que Él es al que se refiere sin duda alguna el apóstol Juan. Pero en el versículo 17 se deja ver con claridad: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sabemos claramente que cuando se refiere al mundo, no se refiere al planeta, sino a las personas que conformamos este sistema del mundo, ya sea de una o de otra manera, pero se está refiriendo que aquel propósito de Jesús de venir a nacer como el unigénito Hijo de Dios en la tierra es con una finalidad de salvar, no de condenar. El Señor verdaderamente su propósito lleno de amor y misericordia, por cuanto Él inclusive es el creador
ama a todas sus criaturas y las convierte en sus hijos y le da la salvación, y al mismo tiempo enseña el mismo Señor qué es la condenación. Pero aquí vemos que el Espíritu Eterno envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que sea salvo por él. Verso 18, que dice a la letra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí comenzamos a ver entonces la gran diferencia que hay en decir yo creo en Dios. Se respeta y se anima a la persona, pero en este versículo se deja ver en qué consiste la condenación. Claramente lo dice el versículo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto nos declara con mucha luz espiritual que el Hijo de Dios tiene su nombre propio. Y cuando uno dice que cree en Dios, pero desconoce el nombre de Dios, no hay salvación, y todavía es acreedor a la condenación. Pero vamos viendo con un poquito más de claridad en qué consiste la condenación. El verso 19 dice de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De una manera sencilla y conforme a la gran sabiduría de nuestro Señor, podemos ver que las obras malas, las prácticas malas, todo aquello que involuntariamente practicamos sin saber que ofendemos a Dios y nos declaramos como bajo una condenación, se deja ver con claridad aquí que las obras malas equivalen y representan la oscuridad. Y cuando dejamos esas costumbres y prácticas, esto equivale a la luz, y nuestras obras son vistas de los demás. De manera que a ellos se le llama el testimonio, en una palabra común entre la vida cristiana, tener buen testimonio ante la sociedad cristiana y aún no cristiana. De manera que esta condenación son entonces las prácticas negativas y quizá lugares frecuentados, vocabulario, etcétera, un montón de características que encierra la condenación. Porque todo aquel, dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Bastante claro el siguiente versículo leído, el 20, porque todo aquello que hacemos malo y trae consecuencias a segundas o terceras personas, alguien nos dice: eso que estás haciendo está malo, y entonces esas son las cosas que dictaminan la situación del hombre y de la mujer, cuando a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno, no por voluntad propia, sino por el hecho de estar todavía con la naturaleza adámica con la que nacimos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos enseña la Escritura. De manera que no como culpables, sino como herencia traemos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, y se desarrolla a toda velocidad si carecemos del conocimiento de la palabra del Señor y de que existe un medio único de salvación, como lo recibieron aquellas personas después que Jesús habló esto. Jesús cumplió todo el programa hecho en tiempos desconocidos, y cuando llega el cumplimiento del tiempo, la salvación es distribuida para todo el mundo. ¿De qué forma y de qué manera? Cuando el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, podemos ver que allí, en ese día de celebración nacional en el pueblo de Israel, se dio un caso específico, claro, único en la historia de la raza humana a nivel cristiano, en este caso a nivel judío. Pero en esa fiesta habían
gentes de todas las nacionalidades bajo el cielo, dice la Escritura, y ellos pudieron conocer, recibir y atender las palabras que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. De esta manera podemos ver el distintivo único que tenía aquel santo varón después de haber sido resucitado, que el nombre propio de él era el que tenía el éxito en la salvación. De manera que ahí en ese día del Pentecostés, 3,000 alcanzaron la salvación por haber obedecido, por haber entendido, por haber aceptado en su corazón la culpabilidad de haber sido ellos participantes en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera llegó la salvación a diferentes lugares de la tierra, por cuanto aquellos 3,000 llevaron en su propia vida, en su propia alma, el nombre del resucitado mediante el bautismo. Así que, de esta manera, agradeciendo a Dios primeramente y a todos los que hacen posible el poder llegar hasta donde usted está y compartir un poquito acerca de, primeramente, la salvación y enseguida la condenación. Él es el que da la salvación, Jesús de Nazaret, el cual le recomendamos a todos los oyentes, lectores, hermanos y hermanas y amigos y amigas, donde quiera que estén, que Él es la salvación. Espero que la gracia del Señor sea con ustedes, donde quiera que estén, y será siempre mi mejor deseo, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Dios los bendiga.